Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la última semana de noviembre. Terminó ayer domingo 30 de noviembre. Ya estamos en diciembre. Hoy yo grabando, usted mañana escuchándome y le agradezco mucho. Eh, Noviembre empezó, recuerda usted, con el asesinato de Carlos Manso, eh, el día de Todos Santos, la noche previa al Día de Muertos. Fue asesinado en Uruapan, en un evento comunitario de encendido de velas. Eh, un asesinato que tal vez pueda ser un punto de inflexión en lo que ocurre en México, debido a que Manso había estado haciendo un gran esfuerzo por enfrentar el crimen organizado en su municipio. Había pedido apoyo a la presidenta y pues ese apoyo nunca llegó y fue asesinado. Y esto provocó reacciones que se fueron sumando a otras que estaban ocurriendo en ese momento por razones distintas. Por un lado, empezó a haber manifestaciones para pedir aumento de tarifa en el transporte de pasajeros cerca de la Ciudad de México, o entre la Ciudad de México y el Estado, que después se fueron convirtiendo en protestas más amplias de los transportistas, especialmente acerca del tema de seguridad. Hay una cantidad notable de asaltos a transportistas. Muchos de ellos terminan con el asesinato del conductor. Entonces, se empezaron a manifestar también los transportistas. Se sumó a ello manifestaciones de los maiceros, los sembradores de maíz, que pues no les salen las cuentas porque ellos afirman que producir una tonelada de maíz les salen cerca de 7,200 pesos. El gobierno les había ofrecido 6,000. La tonelada de maíz se puede conseguir en el mercado internacional por debajo de 5,000 pesos. Entonces, pues hay un problema de dinero ahí. Este es un tema que tiene muchos años y que va a tener más tiempo porque no tiene solución simple. México no es un territorio muy propicio para la siembra de granos, salvo en algunas regiones. La mayor parte del territorio, pues, no se presta para eso. Somos, en cambio, grandes productores de frutas, verduras, legumbres, el mayor introductor en prácticamente todo eso en Estados Unidos, y eso ha sido un negociazo. Entonces hay muchos agricultores pues, que les va muy bien produciendo otras cosas, pero maíz no. El maíz es complicado, es difícil y le digo, pues competir contra esas inmensas praderas que hay en Estados Unidos, que están regadas por el río más grande del planeta. Usted me dirá que el Nilo es más grande, que el Amazonas es más ancho. Sí, pero el Mississippi es una cosa espectacular pues alimenta espacios planos en donde funciona muy bien la agricultura mecanizada, y frente a eso no se puede competir. Es cierto que el maíz que consumimos en México, especialmente para tortillas, es maíz blanco. El que se produce allá es maíz amarillo, mucho más dulce, muy útil para hacer el jarabe ese de fructosa que es tan malo para la salud. Eh, lo han usado también para etanol. Cuando ellos empezaron a tener problemas de precios, se les ocurrió convertirlo en alcohol para echárselo a los autos. Es una idea un poco absurda, pero el chiste era financiar a los agricultores. Entonces aquí estamos en ese problema. El gobierno no tiene dinero. Ese es el problema de fondo. No tiene dinero. Se ha gastado todo lo que tenía la construcción de los elefantes blancos que hoy pierden dinero. Entonces se pierde cuando se construye y se pierde cuando se opera. Y además se lo gastaron en el reparto para ganar votos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora no pueden enfrentar esto y los maiceros han estado presionando. Se logró en la semana convencerlos de que ahora sí va a haber una solución y va a haber mesas y no sé qué durante diciembre. Yo creo que los van a pastorear nada más, ¿eh? No les van a cumplir nada. Y entonces a lo mejor en enero empieza otra vez el drama. Vamos a ver, se sumó a esto también el tema del agua.
Se está intentando hacer una reforma a la ley de aguas que concentra todo el control del agua en manos del gobierno. Eso es parte de la lógica que tienen quienes están en el poder hoy, tan absolutamente convencidos que el gobierno debe ser quien dirija la economía. Eh, Esto ya sabemos que es una mala idea, pero ellos están convencidos de eso y lo van a intentar. Y hay una cierta cantidad de personas que cree que eso es una buena idea. Se les olvida que el gobierno no es un ente abstracto, es un conjunto de personas que toman decisiones, personas que tienen el mismo tipo de motivaciones que quienes son empresarios, con la diferencia de que los empresarios arriesgan su dinero y los que están en el gobierno arriesgan el dinero de usted. Por lo tanto, tienen mucho menos incentivos a hacer las cosas bien y el resultado es muy obvio en la historia. No es un tema de ahorita, de México. No, no, no. Así ha pasado siempre y así pasará. Si usted no tiene forma de hacerlos responsables de sus decisiones, pues las decisiones van a ser irresponsables. Entonces, es una mala idea y también están con eso. Ya ofrecieron que no, que mira, le vamos a ajustar. Eh, Creo que están engañando otra vez y van a acabar haciendo un mugrero en la ley. Y con eso de que ya no hay poder judicial y que la Suprema Corte hace lo que le dicen o lo que se les ocurre, que sale peor. Entonces, pues estamos ahí en muchos problemas. Se sumó a eso esta generación Z, que yo sigo sin saber bien quiénes son. Entiendo por el nombre que son los jóvenes nacidos, no sé, de 95 en adelante o ya durante el siglo XXI, no sé bien. Y estos grupos muy diversos se manifestaron el 15, ¿se acuerda? Era una marcha de la generación Z, un gran grupo de lo que fue la Marea Rosa, que nos manifestamos, recuerda, en 2023-24, también participó. Eso lo usaron algunos comentaristas cercanos al grupo en el poder para decir, ya ven, no son jóvenes, son puro viejito. Hubo una gran diferencia en esta manifestación de las tres, aquellas. En aquellas sí éramos puro ancianito, y ahora había bastante joven. Y esto es bien importante. Necesitamos que los jóvenes se empiecen a involucrar en el país que les va a tocar. Nosotros, como quieran, damos de salida, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se empiezan a involucrar. Ojalá vayan construyendo sus ideas y sobre esas participen. Entonces, todas estas fuerzas, el movimiento del sombrero, que es el grupo que estaba construyendo Carlos Manso, la Marea Rosa, los de la generación Z, también trabajadores del gobierno, del SAT, que han estado maltratando, los jueces a los cuales no les han pagado su liquidación como debían haberlo hecho, o indemnización en su caso, eh, se manifestaron. Y el gobierno de la Ciudad de México construyó las cosas para poder reprimir. Y reprimieron con violencia. No sé si ya todos los jóvenes lastimados y detenidos están libres, no lo sé. Espero que estén bien todos. Pero esto fue un acto de represión construido desde el gobierno para dar una señal muy clara de que esto va a ser a golpes, que no se quieren ir y que no están dispuestos a aceptar la presión de la ciudadanía. Es una pésima noticia, pero no es nada sorprendente. Sabíamos que en esa dirección nos íbamos a mover. Entonces, esto ocurre el 15. La siguiente semana fue cuando tuvimos la mayor presión de parte de los productores de maíz y de campesinos preocupados por el tema del agua. Y en esta última semana lo que tuvimos fue pues un distractor espectacular que fue el triunfo de una joven tabasqueña en Miss Universo, que al día siguiente se volvió un drama porque resulta que esta competencia, que nunca ha sido muy clara y que durante mucho tiempo estuvo en manos de Donald Trump, recuerden, ahora está en manos de dos personas. Uno de ellos es un empresario mexicano, creo que de apellido Rocha, que resulta pues que tiene eh, muy malos datos a su alrededor, armas,
contrabando de combustible, contratos con Pemex y cercanía con Adán Augusto y tal vez con Andy. Y pues cuando empieza a surgir esta información, de pronto también se anuncia que la fiscalía lo acaba de convertir en testigo protegido, como le llamen aquí en México a esa figura, en donde pues el señor va a cantar a cambio de que lo traten bien en términos legales. Y esto pues provocó la ira de la presidenta y empezaron a exigirle la renuncia al señor Gertz y eventualmente la consiguieron. Hay un montón de colegas que dicen esto es clarísimo, un acto de fuerza de López Obrador sobre Sheinbaum. Hay otros que dicen esto es claramente una toma de posición de Sheinbaum en contra de lo que le heredó López. Yo creo que la señora Sheinbaum es incapaz de enfrentarse con López Obrador por un asunto personal. Es su único jefe, a lo mejor el único hombre que le ha mostrado cariño en su vida. Eh, y no creo que jamás enfrente a López Obrador, incluso cuando sea necesario. No lo va a hacer, creo yo. Y entonces, esto me parece fue un acto concertado entre López Obrador y la señora Sheinbaum para remover a Gertz y ahora quieren poner a la señora Godoy. No sé, eso creo que va a ocurrir en estos días, ya veremos qué pasa. Mientras, me parece, ya está como interina o está cubriendo el espacio. Vamos a ver qué ocurre aquí. Pero en cualquier caso, es una muestra más de que pues, aquí ya no hay ninguna ley que se aplique pues estamos a expensas de lo que decidan los políticos. Los viejitos nos acordamos que así era, ¿no? En los años 70, en los años 60 pues usted no tenía una Suprema Corte Autónoma y la Procuraduría era literalmente una pieza más del gabinete del presidente y hacía lo que él decía. Y esto lo manejaba este viejo régimen autoritario como una herramienta de negociación, pero pues ellos eran extraordinariamente incluyentes. Siempre buscaban la posibilidad de que cualquier crítico pudiera ser cooptado, dándole una chamba, consiguiéndole una concesión, ofreciéndole espacios, para que todo el mundo estuviera tranquilo, sin necesidad de reprimir. Eventualmente tuvieron que reprimir, sobre todo cuando alguien como Luis Echeverría quiere aprovechar las circunstancias para afianzar su ambición presidencial. Eso fue 68, pero bueno, ahí están los mitos alrededor de eso, pero es también una construcción desde el gobierno de represión para el beneficio de un grupo político, en ese caso echeverrista, en el caso de hoy, un heredero de aquello. Eh, Reapareció el señor López Obrador en un video este domingo, se transmitió para anunciarnos su nuevo libro acerca de, dice él, la historia prehispánica, que todo parece indicar. Yo no vi el video, hago lo posible por mantener mi salud mental, entonces no los veo, pero pues de lo que comentan los que sí lo ven, pues extraigo lo que me parece fue el contenido. Eh, Va a ser un libro o es un libro de estampitas, ¿no? De lo que hacíamos cuando estábamos en primaria. Para hacer cualquier trabajo de historia había que ir a comprar la planilla donde venían las fotos o dibujitos de los próceres de la patria, recortaba uno, ponía, repetía lo mismo que decía ahí y eso no sé por qué, pensaban que servía de algo. Obviamente el objetivo era homogeneizar la idea de los mexicanos acerca de su historia y por lo tanto legitimar al gobierno autoritario que teníamos, para eso era. Y él se quedó en eso, no va a salir jamás. Pues otra vez está sobre esas mismas cosas. Yo esperaría que nadie lea ese mamotreto, pero pues obvio sí que quien quiera leerlo, adelante. El chiste del video es que no solamente anuncia eso y nos dice que está retirado y lo demás, sino que insiste en dos cosas que había dicho desde hace tiempo, que él se iba, pero
podría regresar en caso de que hubiera un intento de darle un golpe a la presidenta o bien que la soberanía nacional estuviera en riesgo. Ahora le agregó la posibilidad de fraude electoral. Esto es así como para morirse de risa, ¿no? Es decir, ellos controlan absolutamente todo, todo, desde cómo se va a llevar a cabo el proceso, quiénes están en el INE, quiénes están en el Tribunal Electoral, van a hacer su reforma electoral y aún así saben que pueden perder. En una elección que no sería limpia, pero saben que pueden perder. Y vino a anunciarnos que si llegan a perder, él se va a hacer cargo de que esto se incendie, como lo hizo en 2006, sin evidencia alguna, dijo, hay fraude y llenó las calles de tiendas y estuvo estorbando 3 meses para crear este mito del fraude sobre el cual vivió los siguientes años. No sé si esta salida este domingo eh, y este tema electoral tenga que ver con lo que ocurrió el mismo domingo en Honduras y que probablemente él estaba esperando. Fue derrotada la candidata de quienes están hoy en el gobierno, de la señora Xiomara, pero también era la candidata, perdón, la candidata de López Obrador y de Sheinbaum, que han estado metiendo dinero en Honduras a través de estos programas que usted conoce, lo de jóvenes construyendo, sembrando vida y cosas así, dinero para pues, comprar votos, pero allá no funcionó, no les alcanzó. El señor Trump estuvo impulsando recientemente al otro candidato que parece que puede ganar. Está muy cerquita de un tercero que no era ni de Sheinbaum ni de Trump. Vamos a ver en qué acaba. Pero este caso es uno más de los que han ocurrido en América Latina. En elecciones han perdido todos los amigos de López, todos. El único caso en los últimos 2 años donde gana este grupo es aquí. Y ya sabe usted que eso costó 4 billones de pesos, o sea, no fue barato. En otras partes, pues sin ese tipo de gasto y con elecciones razonablemente limpias o más limpias que las de acá sin duda, pues ganó otro, no ganó el amigo de López. Entonces, a lo mejor eso es lo que también le llevó a hablar de ese tema en particular. Eh, Se había anunciado una posible gira el próximo año para presentar el libro. Ahora parece que ya no va a haber, no, no lo sé. Sabe usted que en esta semana es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Pudo haber ido a presentar su libro allá, pero no lo va a hacer, porque pues ese es un espacio que no puede controlar por completo y él va a necesitar controlar los espacios a los que vaya porque ya no tiene ese apoyo inmenso que llegó a tener. Yo no digo que lo odien todos, ni mucho menos. Hay gente que lo sigue adorando, pero ya no es lo de antes. Y eso se notó en la respuesta que hubo en redes sociales a su dichoso video. Bueno, finalmente para cerrar con el tema internacional, el señor Trump, le digo, estaba impulsando al candidato en Honduras, que no era, o sea, el candidato de oposición, pues, y está sobre Venezuela. Vi hace un momento que hay la nota, dos notas, una que habló con Maduro para decirle, agarre su avión, váyase a Rusia. Y Maduro dijo, sí, pero quiero amnistía y quiero seguir teniendo el control de las Fuerzas Armadas. Y Trump le dijo, váyase ahorita que puede. Eso dicen. Y hoy se anuncia también que por la noche de hoy, ya que mañana ya sabrá usted qué pasó, se va a reunir con su equipo cercano, el señor Trump, para discutir el tema de Venezuela. Entonces, sigue ahí la presión. También por eso debe haber querido López hablar del tema de soberanía. Y lo del golpe, bueno, pues está muy claro, el golpe de Estado lo dieron ellos, ¿no? Ellos violentaron la ley para tener mayoría calificada en ambas cámaras, destruir el poder judicial, destruir los órganos autónomos y ponernos en el deterioro en el que estamos hoy. Esto es insostenible y en algún momento pues va a ocurrir algo que no va a ser bonito. Y eso es lo que él está tratando de decir, no lo hagan porque salgo y los persigo.
Este cuento del tigre, este cuento del fraude, este cuento de yo puedo movilizar a la gente, creo que cada vez vale menos, pero pues perro viejo no aprende maromas nuevas, mano. Ni modo, vamos a seguir platicando por aquí. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.